trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados. Digamos que es algo como una promesa que yo le había hecho a mi tía, que era la dueña del niño. Y por tradición, esto realmente ya lo venimos trayendo de la época de mi abuela paterna, la señora Liberata Cáceres, que yo tenía entendido que ella ya lo hacía de joven en Areguá. Después ella, como toda gente que por tema de querer progresar, se trasladó a Asunción, en el barrio Nazaret. Y entonces ahí ella también empezó a poner el pesebre. Hasta que después mi papá vino por cuestiones de trabajo acá en Itabaguazú, en un lugar que está acá detrás de la casa, y le conoció a mi mamá y ya se quedó acá, y detrás de él vino mi abuela. Y ahí comenzó la historia de hacer el pesebre en Itabaguazú. Siempre fue muy visitado este pesebre. Desde que yo tengo uso de razón, este pesebre siempre fue el más grande acá de la comunidad, ¿verdad? Y en la época no había electricidad, no había nada. Entonces teníamos que iluminar con esa famosa lámpara petronal. Y eso nosotros no teníamos, que teníamos como 2, 3. El resto que teníamos que poner los vecinos nos prestaban. Y que nuestro trabajo, cuando esas lámparas se tenían que inflar, limpiar las camas, su camisa que le decían, y eso nos encargábamos nosotros. Cuando íbamos a estar allá, no íbamos, bajábamos, inflábamos, controlábamos el queroseno y todas esas cosas, ¿verdad? Esos son los recuerdos de la infancia. Yo, desde que me acuerdo, nosotros el pesebre siempre lo hacíamos y siempre fue muy visitado. El niño José y María moldeados en el barro. O sea que definitivamente, exactamente hace 25 años de que está en este lugar. Pero lo hacíamos acá, era nomás. Así, esta parte, y después, bueno, y de a poco, cada año lo agrandamos hasta llegar a lo que usted ve actualmente. De eso así, fijo, hace como 15 años. Y así de grande, tal vez un poco más. Estamos en Nochebuena. Sí, con el arquitecto Coqui Ruiz hablamos, porque él lo hizo, la idea original de eso fue de él, ¿verdad? Por lo que nosotros hicimos simplemente fue hacer una réplica en miniatura de lo que él lo hizo. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que lo mitañan de yara y peñuara. Entonces, este año optamos por las anunciaciones, que es algo que hace tiempo lo quiero hacer y no lo podíamos, por algún motivo se retrasaba o no se hacía. Y este año sí, optamos por hacer. Entonces vamos a tener el lugar donde va a estar la Virgen, donde el ángel le anuncia que ella va a ser madre. Después el otro sector allá es el de San José. El de San José, donde también en sueño, porque él en sueño él se le aparece. Y un poquito más acá va a estar la Virgen María, que cuando ella va a visitarla a la prima y a contarle. Bueno, y de ahí va a comenzar el peregrinar de ellos acá por el desierto hasta llegar allá a la ciudad. Los trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella. Mi tía se mudaba luego acá. Ella ya venía luego los primeros días de diciembre, ella ya se instalaba con nosotros y le hacíamos el pesebre. Yo era siempre su ayudante. Sí, más nuestro también. ¿Para qué vamos a decir? Porque hacíamos chipa, juntábamos, tía Julia nos daba un premio, a lo que juntábamos más cáscara de huevo. Y juntábamos acá, mi mamá tenía prohibido romper huevos durante todo el año. Tenía que hacer un agujero de ambos lados y sacar así el huevo, y eso lo guardábamos y lo pintábamos. Después formábamos como unos collares
y eso colgábamos, ¿verdad? Y era de gallina, de pato, de pájaro. Dando su tristeza un cururú, de regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que lo... Mi hermana Julia, cuando chiquita, le agarró una neumonía. Ya se estaba recuperando cuando tuvo una recaída y fue un momento muy difícil. Y había hecho que mi papá le hizo la promesa al niño que si le salvaba a su hija, le iba a hacer su pesebre en el arroyo. Otra día vino una tormenta con un diluvio y obviamente el agua reventó para arriba y todos los juguetes empezaron a flotar. Y lo primero que obviamente se salvó fue el niño. Y después, yo creo que, no me acuerdo muy bien, pero creo que no quedó nada. Sí me quedó un camellito de cerámica que lo tengo como reliquia guardado, que siempre lo pongo en algún lado medio escondidito. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y tallegua color rosado. De regalos sandías y al fallecer mi abuela, que fue mi abuela hace casi más de 50 años que falleció, le entrega a su hija. Y después la hija me hizo una entrega oficial a mí. Ella hizo así delante del niño, con mi hijo de 6 meses tenía mi hijo cuando eso, y me dijo, te entrego. Entonces mi hermano Darío, él sabe que el 25 él tiene que venir a tomar la posta. A las 9 de la mañana él ya está acá con su tereré y va hasta las 10 de la noche más o menos para recibir a la gente. Pues es el día de descanso nuestro, digamos, y así. O si no, después viene mi hermano Carlos, toma también el primero a la tarde, se queda a atenderle a la gente y así. Y después está la parte eléctrica, que eso, como usted ve, mi esposo es el encargado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que lo mitañan de Yara y Peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que... Si aún no lo han hecho, pues la persona que ya está haciendo un pesebre ya sabe qué es, porque esa persona sabe que se involucra su hijo, su esposo, su hermano, o sea, eso es como yo siempre, es una unión familiar muy linda. Aunque bueno, no me gusta y a mí me gusta y discutí y tratar de que siempre hay una cara dura como yo que trata que su idea sea la aceptada, ¿verdad? Pero es lindo y da gusto, a mí me encanta. Yo le digo a las personas que aún no lo hacen, que lo hagan. Que hagan, por más que tengan su arbolito de Navidad y que es lo que ahora más utilizamos, que hagan su pesebre. Es lindo que traiga a su niño. Me encanta que la gente venga, vean y que me digan, por Dios, este año qué diferente está el año pasado. Y bueno, eso no sé, me llena y a veces como si estoy todavía cansada, pero escuchar eso me da alegría y es lo que de repente ya estando ahí digo, qué bien, el año que viene voy a hacer así, voy a cambiar esto, voy a agregarle esto. Yo ya después que digo que no lo voy a hacer, ya ahí sentada, ahí el 29, 28 ya estoy empezando a cambiar. Una ilusión, Opa y Sagua y la gente hoy hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que lo mitañan de Yara y Peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que lo mitañan de Yara y Peguará.